problema, Tiago, no hay ningún problema. Voy a ir tanteando el chat, entonces, cosa de ir de todos a la par. Ok, somos 15, esperamos un ratito a ver si ingresa alguno más. 2 minutos, porque ya son varios ustedes. Hola, profe. Si Mendoza, lo escucho. Ahí está, espero que me estaba preparando acá para empezar la clase. Bueno, Hola, profe. buenas, Xavier. Bueno, ¿cómo han ido con el resto de las materias? ¿Pudieron iniciar ya con todas las materias? Con algunas nomás. Sí, algunas. Bien. Mm, Estaba contestando un mensaje de mi otro trabajo, así que ya iniciamos. Bueno, para empezar vamos a presentar la materia. Esto es electrotecnia. Es bastante parecido a lo que han conocido de electricidad. Vamos a usar los fundamentos de electricidad, vamos a tomarlos muy en cuenta. ¿Sí? Vamos a ver los objetivos de la materia para el año, ¿sí? Lo que planeo que tengamos durante el año como mínimo y básico. Conocer los fenómenos de la corriente eléctrica y aplicarlos en el estudio de los circuitos electrónicos básicos. Vamos a ir conociendo cada un tipo de fenómeno: la resistencia, la inductancia, la admitancia, la capacitancia. ¿Sí? Todos esos son fenómenos eléctricos o físicos, mejor dicho. En la universidad esto se estudia como física 2 y vamos a apuntar a lo básico que necesitamos para la materia. Esto se puede tornar muy complicado según cómo lo queramos dar, pero vamos a apuntar a lo básico. No les voy a hacer que, que se, que se ensañen con algo que no sea adecuado para el nivel secundario. Bien. Conocer el funcionamiento de los componentes de un circuito eléctrico. Tienen que conocer cómo funciona una resistencia, una batería, un capacitor, una bobina. Van a ser cosas que van a ir viendo y van a tener que conocerlo para probar la materia. Aplicar los conocimientos de los Hola, circuitos profe, buenas eléctricos. tardes. Buenas tardes. Recién comenzamos. Estaba viendo recién el objetivo de la materia. Justamente estos que aparecen acá. Recuerdo, esto se los voy a dejar cargado en el Classroom, así que no tomen nota, no hace falta en este momento. Aplicar los componentes de los circuitos eléctricos y analizar el comportamiento de los parámetros de la electricidad. ¿Sí? Los parámetros de la electricidad es la tensión y la corriente. Son parámetros que vienen eh, dentro del circuito eléctrico, y cuando trabajamos con electricidad son cosas que no se pueden quitar. Yo no puedo quitarle la tensión o el voltaje a una batería, o no puedo quitarle la corriente a un circuito eléctrico, porque si no, no funciona. Son cosas que están intrínsecas, que están pegadas cuando hablamos de electricidad, no se sacan nunca. Y vamos a ver que la tensión y la corriente se pueden comportar de una manera muy simple o de una manera muy loca, dependiendo del circuito que tengamos. Conocer el funcionamiento de motores eléctricos y los parámetros de diseño. Este es el último punto y es a donde me ha estado costando llegar siempre, porque es complicado llegar a este punto en la materia, porque se acortan las clases, porque hay paro por uno por otra situación. Y quede claro, si no lo alcanzamos a ver, esto es un contenido que está en tecnología 2 y por eso esta materia continúa en quinto. ¿Sí? En quinto no tienen electrotecnia, pero tienen tecnología 2, y ahí no hacemos cálculos eléctricos casi, pero sí tomamos en cuenta los funcionamientos o el conocimiento básico que está en la materia. Bien. Criterios de evaluación para aprobar la materia. ¿Qué van a tener que cumplir para poder aprobar la materia? ¿Sí? O cualquiera de las mías. Esto es para cualquiera. Aprobar el 100% de los prácticos. Actualmente no estamos hablando de evaluaciones escritas. Hasta el momento no tenemos permiso para tomar una evaluación escrita. Así que nos queda Ah, ok. únicamente
ir haciendo prácticos, los presentan, ¿sí? Están mal, ¿sí? O tienen algún error, o falta probar, o hay cosas que ustedes pensaron que estaban bien y estaban mal. Yo les hago la devolución, soy de hacer devoluciones detalladas, en qué paso estás trabajando mal, qué inciso hiciste bien, cuál mal, y de esa manera te hago la devolución y te doy un tiempo para que la puedas entregar, ¿sí? No hay ningún problema en eso. O sea, a partir del error bueno. o de un práctico que está mal, van a poder ir mejorando hasta aprobar el contenido de ese práctico. ¿Queda claro? Te imagino que Sí, es profe. como trabajaron el año pasado, ¿no? Lo hicieron así. ¿No es cierto? ¿Trabajaron de esa manera o una vez que desaprobaban el práctico ya estaba? Les daban otro nuevo. ¿A ustedes también se les cortó o soy yo? Yo los No, se escucho. cortó, No, profe. me quedo. Yo los Sí, escucho Se le cortó. cortó perfectamente. Se cortó a mí. un rato. Se cortó. Bien, bien, repito, no hay problema. Está bien que digan cuando se corta. Yo lo sigo escuchando, así que, ¿me escuchan bien ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bien. Todos trabajaron de esa manera el año pasado. Bienvenido, señor Spat. Todos trabajaron de esa manera el año pasado, de que entregaban un práctico y si estaba mal le daban la devolución de por qué estaba mal y qué era lo que estaba bien y podían entregarlo de nuevo. Trabajaron así, ¿cierto? Sí, algunos profesores sí nos hacían hacer así, o sea, nos daban la devolución del trabajo y nos marcaban ellos los que teníamos que corregir para hacerlo y así aprobar. Bien. Sí. Y los que no trabajaban así, ¿cómo hacían? No, ¿qué pasa? Era casi lo mismo, pero sí, yo creo que la mayoría de los profesores hacían así. Bueno, vamos a continuar con esa metodología o esa forma de trabajo, así que no se preocupen, que repito el Sí, lema sí. de mis clases, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan y después se llevan la materia, ¿sí? Así que intenten una y otra vez, pregunten una y otra vez y así vamos a ir trabajando y voy a ir viendo cómo van mejorando ustedes en cada punto. Si de entrada el práctico estaba aprobado, ¿y qué les voy a decir? El práctico está aprobado, ya está, no tenés que hacer nada más, ¿sí? Claro. Bien. Claro, entiendo. Dentro de las cosas que voy a evaluar si es que operen adecuadamente el uso de las unidades de medidas, ¿sí? Acá las unidades de medidas en las ecuaciones no pueden aparecer mágicamente si no estaban antes. Tienen que poner las unidades de medida con las que se trabaja cada unidad. Vamos a medir casi todo y van a tener que ir haciendo las simplificaciones en cada ecuación para así llegar a una unidad de medida que es razonable. Que les voy a decir yo cuál es la unidad de medida final, pero en la ecuación siempre se simplifican algunas unidades o tengo que convertir de centímetro a metro, de metro a decímetro o de kilómetro a centímetro, ¿sí? Hay que hacer conversión que tienen que estar y justamente eso es lo que a veces genera errores o equivocaciones en los primeros prácticos hasta que le van agarrando la mano, ¿sí? Así que algo que quede claro es que ustedes operen adecuadamente el sistema de medidas que vamos a trabajar en la materia. Razonar las situaciones problemáticas a resolver, porque no todos los ejercicios de esta materia son de cálculo, hay ejercicios que se razonan y los tenés que pensar para poder responder, ¿sí? O a veces vas a tener un cálculo, un número, y con ese número no se resuelve el ejercicio. Yo lo que quiero es una respuesta escrita de parte de ustedes. Entonces ahí es donde yo veo si razonaron el ejercicio y lo respondieron bien. Una vez que responden, tienen que redactar respuestas y expresiones, ¿sí? Cómo ustedes escriben a las problemáticas planteadas entendibles. O sea que tienen que entender lo que ustedes están respondiendo. No pueden decir, y no sé, porque el coso dio 7 centímetros, esto no va a funcionar. No, eso para empezar no es entendible. El coso no sé lo que es, no existe el coso o la cosa, ¿sí? Acá hay objetos y cada objeto tiene su nombre, ¿sí? Y cada acción tiene una reacción, así que tienen que pensar cómo van a Profe, se escribirlo. está cortando todo. Bueno, desactivo la cámara. Ahí espero que mejore un poco el internet. Bien. Cuando yo hablo de redactar respuestas y expresiones a las problemáticas planteadas entendibles, es que ustedes lo que respondan de cada enunciado, y hasta ahí se me escucha bien. Sí. Sí, profe. Genial. Sí, profe. Lo que ustedes respondan a mí me importa, porque yo ahí voy a ver si ustedes razonaron o entendieron realmente el ejercicio y la problemática. Ahí es donde yo evalúo este punto. Y no me pueden dar una respuesta de que
porque el coso midió 7 centímetros, la huevada esta no va a andar. Eso no es una expresión adecuada para el técnico, no es una expresión adecuada para el nivel en el que ustedes ya están. Tienen que saber expresarse lo más simple por el momento, y con el tiempo van a ir mejorando y mejorando las expresiones, pero sepan que tienen que hacer respuestas que se entiendan, porque si no los voy a corregir. Igual, si alguien Claro. no lo hace a la primera, lo voy corrigiendo hasta que salga. ¿Sí? Los voy a ayudar. No es que los voy a matar con esto, los voy a ayudar. ¿Quién quiere hablar? No, nadie, profe. Creo. Perdón, pensé que alguien quería acotar algo. Volvemos a... Comprender el funcionamiento de los componentes en un circuito eléctrico es algo fundamental, porque si no, no van a poder a veces hacer los ejercicios. Así que esto es algo con lo que voy a evaluar. Si ustedes comprenden cómo funciona una batería, una resistencia, un cable, un capacitor, una bobina, la frecuencia, ¿sí? Son parámetros que van a ir viendo y eh, vamos a ir añadiendo y los van a ir trabajando. Bien. Estos son los 5 puntos básicos con los que voy a evaluar la materia y las condiciones para poder aprobarla. Se cumple esto, lo más probable es que aprueben la materia, y lo más seguro, ¿sí? Así que vamos a ir trabajando con esto. Se escuchó cortado, profe. No escuché lo que dijo anteriormente. Que, No, yo tampoco, solo bueno, lo escuché un poquito y después se... que estos son los 5... Voy a desconectar el celu, capaz que el celu también está jodiendo. Bien. De vuelta se cortó. Estoy viendo si tengo algo abierto que me choque interno. Denme un segundito. Bueno, Ya está. Bueno, volvemos. Estos son los 5 principios o los 5 puntos cruciales en lo que voy a evaluar yo en cada momento del año, cada práctico y cada instancia, y de esta manera van a poder aprobar la materia, ¿sí? Repito, no los voy a matar con esto, yo los voy a ayudar para que estos puntos los puedan lograr, que si alguien no sabe razonarlo, no puede entender el ejercicio, lo voy a reformular de otra manera hasta que lo entiendan. Los voy a ayudar en videoclases cada vez que necesiten una clase de consulta, la piden y hacemos una clase de consulta. Ah, bueno, profe. Buenísimo, entonces. Aprovechen las clases de consulta, porque por más que a veces entiendan todo, a veces hay algo que yo asumí que estaba bien a como lo entendí y a veces estaba mal, ¿sí? Igual las clases de consulta también quedan grabadas, también quedan cargadas a YouTube y van a tener esa ayuda también. Bien, bibliografías, ¿sí? Referencias bibliográficas o libros que usamos de referencia. Yo sé de darle a ustedes libros porque a veces es bueno tener la costumbre de buscar en los libros algo que no entiendo, o buscarlo en internet. El internet lo tienen siempre habilitado para buscar algo. Este libro de electrotecnia básica ya está cargado el aula, es el que les dejé para que lean, ¿sí? Un resumen de de conceptos muy simples. Después tienen este otro libro que se los voy a cargar más adelante, Electricidad y Electrónica, de Agustín Rela. Es un libro que que lo tengo en digital y también está en la biblioteca de la escuela. Si en algún momento volvemos a la presencialidad y quieren llevarse un libro para buscar algo o hacer un práctico, este libro está en la escuela y se encuentra mucha información adentro de este libro. Bueno, y además voy a dar muchos materiales aportados de mi parte o creados por mí para ustedes, porque hay pocos libros de esto para nivel secundario sin la parte de límites, derivadas e integrales, que son conocimientos que ustedes recién este año ven. Así que únicamente tomo este libro de referencia, que es simple, no tiene límites, integrales y derivadas, porque todo lo que es física electrónica o electrotecnia tiene muchos de esos temas de matemática, y yo generalmente tengo libros universitarios de los cuales saco los contenidos, los adapto, o sea, les bajo el nivel, saco todo eso que ustedes no vieron todavía y los expreso de una manera más simple y se los subo. Por eso acá puse materiales aportados por el docente para cada tema. Si necesitan una explicación de algo,
siempre voy a intentar dejarlo lo más simple posible, de acuerdo al nivel que están ustedes hoy, para que vayan entendiendo. Porque repito, los temas acá de electrotecnia se pueden volver muy complejos. Y acá vamos con el átomo. ¿Qué es el átomo? El átomo es la partícula más pequeña, estable, que mantiene todas las propiedades de un elemento. La conductividad eléctrica, si es aislante, si se puede unir con otra, la cantidad de átomos y demás, de partículas subatómicas. Es decir, la parte de materia más pequeña que puede ser medida. Esto es un átomo. ¿Sí? Hasta el momento la definición, ¿la conocían? Sí, profe. Bien. ¿Ya habían visto en química de segundo? Sí. En química y en electricidad de segundo nos habían explicado. Muy bien. Muy bien. Cada átomo a su vez posee... Sí, en química tercero nos dieron, me parece que me hicieron hacer una lección sobre el átomo. Bien, bien. Bueno, no vamos a profundizar mucho en lo que es la parte química, pero sí en la parte física del átomo, de las partículas que contiene. Cada átomo a su vez posee partes más pequeñas que se conocen como partículas subatómicas, ¿sí? Que son más chiquitas que el átomo. Estas incluyen protones, neutrones y electrones, que son los que aparecen en la imagen. El protón y el neutrón están dentro del núcleo del átomo, ¿sí? El neutrón no tiene carga, es una carga neutra. El protón tiene carga positiva y el electrón tiene carga negativa. Me parece que eso ya se conoce. Y acá es donde entramos con las complicaciones. ¿Por qué? ¿Alguien sabe qué es la electricidad en sí? Si tuvieran electricidad, me imagino que han visto un poco la definición. No me acuerdo mucho de lo que era electricidad, sí nos dieron, a mí me dieron ahí en taller cuando estaba en segundo año, pero no me acuerdo mucho qué era electricidad. Bueno, Yo también no me acuerdo mucho, o sea, no me acuerdo bien del concepto, pero creo que era la corriente de energía, algo así puede ser. Claro, bien, bien, más o menos sí. por ahí va el concepto. Yo me acuerdo del de corriente eléctrica, Bueno, a ver cuál es. el movimiento ordenado de electrones que al moverse genera una energía, Muy bien, esa Ah, si eso. no me equivoco. es una definición muy aceptable y es correcto. Ese movimiento de electrones. Y ahora, ¿por qué se mueven los electrones? Creo que era por falta de protones, que se movía al que estaba al lado, que tenía más, Bien. Sí, sí, generalmente y de ahí se iba formando el... bien, sí, ahí va la idea. Generalmente cuando tenemos un átomo cargado con muchos electrones y al lado le ponemos, o sea, tiene electrones de más, tiene una carga. Recuerdan que en química una molécula tiene carga neutra, o sea que no le faltan ni le sobran electrones ni protones. Pero a los átomos puede pasar que les sobren electrones, ¿sí? Porque tiene menos protones, entonces tiene una carga negativa, por ejemplo, de -3. Y hay átomos a los que les faltan electrones porque tienen muchos protones y pocos electrones. Y eso a veces hace una diferencia de electrones, y lo que busca el estado natural de la materia y de la naturaleza en sí, de los materiales, es llegar a un equilibrio, ¿sí? Entonces el que tiene más electrones le va a pasar al de menos electrones para que se forme un equilibrio, y ese movimiento de electrones es una corriente eléctrica y eso genera una energía. ¿Por qué genera una energía? En física de tercero tendrían que haber visto trabajo, que el trabajo es, si yo quiero mover un objeto de un punto a otro, le tengo que aplicar una fuerza. Esa fuerza en la distancia que lo voy a mover va a generar un trabajo, ¿sí? Entonces ese electrón que se está moviendo de un lugar a otro genera un trabajo. Hay una fuerza que lo mueve de un punto A a un punto B en una distancia muy chiquita,
Y si eso aparte lo divido por el tiempo, el trabajo o la potencia dividido por el tiempo me da la energía. Así que es algo que cada vez que veamos un movimiento de electrones, hay energía de por medio. La energía siempre va a estar presente. Por eso se le dice energía eléctrica, porque viene de los electrones también. Bueno. Y para empezar a ver el tema del movimiento de las partículas subatómicas, empezamos con lo que es la fuerza o las fuerzas atómicas. ¿Qué es esta ecuación? Estaba a lo último de lo que tienen que leer. Bien, ¿se acuerdan qué es esa ecuación? No, profe. ¿Cómo? ¿Se acuerdan qué es esta ecuación? ¿Cómo? Esta ecuación que aparece acá. Ahí la pongo más grande. Ah, no. Ah, ¿sabéis que me acuerdo? Esto me lo hicieron hacer en segundo. Sí, me lo hicieron hacer en segundo, pero... Ay, no me lo acuerdo. Bien. No, yo ni me acuerdo, profe. Están viendo la pantalla completa mía. No, con yo el tampoco. archivo de PDF y el PowerPoint, ¿cierto? Sí, profe. Sí, Muy sí, se ve. Este punto está al final del capítulo 1 y se conoce como ley de Coulomb. ¿Sí? F es igual a K por Q1 por Q2 dividido la distancia al cuadrado. O a veces en vez de distancia utilizan R, el radio, pero también es una distancia al fin y al cabo. ¿Sí? Así que esta es la fórmula de Coulomb para encontrar cuál es la fuerza entre dos partículas atómicas. ¿Sí? O dos subpartículas atómicas, partículas subatómicas, es decir, entre electrones y protones. Ahora, cada partícula tiene una carga eléctrica. Los protones, como dijimos, tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa. Si yo quiero acercar dos partículas positivas, como el primer ejemplo de arriba de la imagen, estas cargas se van a querer separar, no se van a querer juntar. Entonces, cargas del mismo signo se repelen, no se juntan. Lo mismo pasa si yo quiero poner dos electrones que tienen carga negativa. No se quieren juntar, fíjense que las flechitas van para afuera. Entonces se van a querer separar. Ahora, si yo pongo partículas de cargas opuestas, un positivo con un negativo, se quieren unir, se quieren juntar, no se quieren separar. Y esto se cumple siempre. Y esto también lo pueden conocer como polos opuestos se atraen, polos iguales se repelen. Esto también se aplica a lo que es el magnetismo y el electromagnetismo. ¿Conocían estas condiciones? ¿O las habían sentido Yo sí, nombrar profe. antes? Yo Sí. las habíamos visto en segundo de electricidad. Muy bien. ¿Utilizaron esta ecuación o solo vieron lo del estado de las cargas? No, no, solo el estado. Creo que Esa nomás cuestión no la había visto. Estaba la lo carta. vimos para arriba nomás, no. Bien, no hay ningún problema. Hasta el momento, ahora continúo con la ecuación. Si empezamos a ver un poquito el primer capítulo, lo que les hablamos hoy es prácticamente un resumen muy por arriba de lo que está escrito, ¿sí? Y acá hay algo que quiero aclarar. En cualquier átomo el número de protones es igual al de electrones. Yo di un ejemplo irreal, ¿sí? Que no es real. La carga de electrones es siempre igual a la de protones. La distribución de los electrones. Y esto es algo que me interesa, ¿sí? Voy a hacer un poco de suma. Los electrones se encuentran alrededor del núcleo, del puntito negro, porque justamente cada órbita, o sí, ¿saben lo que es una órbita de electrones? ¿Lo vieron en química? Sí, sí. Bien. Cada órbita de electrones puede contener un máximo de electrones. En la primera órbita o el diámetro más chiquito, lo más cerca, no podemos meter muchos electrones. La primera únicamente acepta 2. La segunda acepta 8.
La tercera acepta 18 y la cuarta acepta 32 electrones como máximo. ¿Sí? Entonces, Sí, sí. esa cantidad de partículas, cada partícula, cada electrón o protón puede llegar a tener una carga eléctrica. ¿Sí? Estas K, L, M, N son los niveles subatómicos del electrón. Eso lo podrían llegar a ver en química, acá no le vamos a tomar mucha importancia, no se preocupen. Justamente, los metales son buenos conductores, ¿por qué? Porque tienen muchas capas de electrones. Y mientras más capas de electrones, la de más afuera tiene muchos más electrones que puede albergar. Entonces, una partícula de metal va a tener muchas cargas de electrones, y si yo le pongo otra partícula de metal va a tener muchas cargas de electrones. Entonces las órbitas más grandes van a estar muy cargadas y van a estar muy cercas. Y si yo quiero que un electrón salte de una órbita del átomo 1 al átomo 2 que está al lado, va a poder hacerlo de una manera fácil. A eso se lo conoce como banda de valencia. A ver si se los puedo mostrar en internet. Después le subo un archivo, no encontré el que quería yo acá en internet rápido. Después le subo un archivo de lo que es la banda de valencia, que es justamente, cuando veamos conductividad se los dejo, que es justamente que explica el por qué los metales, los átomos de metales son buenos conductores de metal, de corriente eléctrica, perdón, y de electrones, y otros materiales como la celulosa o el plástico no lo son, o el carbono. Justamente es porque tienen una gran cantidad de capas de electrones que pueden transportar los electrones dando de un átomo a otro o de un punto a otro. Por eso cuando quieren hacer un tendido eléctrico utilizan conductores de metal y no de plástico. Bien, ahora la carga eléctrica de por sí ya tiene un valor, ¿sí? Los átomos, subátomos, los electrones tienen carga negativa, los protones tienen carga positiva. De vuelta acá les dice que si los juntan dos átomos de la misma carga, genera la repulsión, se quieren alejar. Y si juntan dos de cargas opuestas, se quieren atraer, una atracción. Y eso explica por qué el electrón nunca se va de su órbita. Yo tengo un núcleo con carga positiva y tengo electrones con carga negativa alrededor que están girando, ¿sí? ¿Y por qué este electrón no sale disparado hacia la nada? Y porque hay un protón con carga positiva que lo está atrayendo y genera una fuerza de atracción. Justamente a una cierta distancia del núcleo, ese electrón encuentra un estado casi estático o casi de equilibrio en el que puede girar o puede moverse alrededor del núcleo y no salir despedido para afuera, ni tampoco salir... ¿Se le trabó, profe? Bien, ¿en qué parte se me trabó? Cuando dijo lo de Es la que entra en un fuerza... estado sí y ahí se le trabó. Bien. Ahí. Que un electrón tiene una carga negativa y un protón tiene una carga positiva. Y es justamente la fuerza de atracción entre el electrón y el protón lo que impide que el electrón salga volando a la nada o que se meta hacia adentro y se estrelle contra el núcleo. Esta fuerza que tiene el átomo hace que entre en un estado de equilibrio y pueda hacer que el electrón gire alrededor del núcleo y de esta manera tener un equilibrio y mantener el electrón rondando al núcleo lo suficientemente estable como para que no se estrelle contra el mismo núcleo o para que no salga volando y se pierda en la nada. ¿Sí? Y eso pasa con la primera órbita, con la segunda y con todas las otras. ¿Sí? Ahora, un electrón tiene una determinada carga y un neutrón tiene otra carga eléctrica, ¿sí? Una carga que vamos a medir en Coulomb, por eso es que fue el mismo el que las determinó. Y la fuerza de atracción o repulsión que
que hay cuando acercamos dos partículas, positiva o negativa, o fuera la combinación que sea, ya sea que se respete lo de la imagen, genera una fuerza de atracción o repulsión, y esa fuerza yo la puedo contar y la puedo conocer. Como la conozco con la ecuación esta de la ley de Coulomb, esta es la ecuación de fuerzas atómicas de Coulomb, que es K, acá abajo les dejé escrito que es K. K es una constante que puede cambiar dependiendo el entorno o la atmósfera en la que se encuentren los electrones. Vamos a considerar que K a nosotros nunca nos va a cambiar, va a valer esto es lo que vale para el vacío, ¿sí? 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado dividido Coulomb, esa es la C, Coulomb al cuadrado. ¿Conocen por qué está acá 9 por 10 a la 9? ¿Qué significa el 10 a la novena potencia? Ni idea, profe. ¿No eran los ceros que llevaban 9? Bien, los ceros que llevan 9 atrás del mismo, ¿sí? Atrás del 9. O sea que hay 9 ceros atrás del 9. A esto se lo conoce como notación científica y vamos a hacer mucho uso de esto desde ahora hasta sexto año. Les aviso que lo van a hacer, así que es importante que practiquemos mucho la notación científica de ahora en más. Y les dejo material para que la conozcan. Les tengo material preparado para que lo pongamos en práctica en un Se me cortó, profe. que esta notación científica, como aparece acá, 9 por 10 a la 9, es algo importante que van a utilizar de ahora en más hasta sexto año. Así que vamos a hacer prácticos, ¿sí? En el que les voy a anotar cada lo que es un prefijo y lo que es un sufijo. Prefijo es cuando prefijo es cuando incrementamos y después lo podemos disminuir, porque esta potencia, si es negativa, no le pone ceros atrás de la coma. Si la potencia es negativa, le pone ceros adelante del 9 y ella ahí genera un número muy chiquito. La vamos a utilizar mucho y ahora vamos a ver lo que es. Bueno. Profe, Sí, o sea que nos va a mandar un trabajo práctico sobre esto, sí, totalmente. Es lo que pero todavía no está, todavía no está en no la quiero. plataforma, ¿no? No, todavía no está en No, la plataforma. no. Ah, ok. Bueno, Se los voy a dejar Bueno. el miércoles que viene, porque el miércoles que viene vamos a hacer algunos ejercicios en clase para explicarlo y les voy a dejar el práctico O sea, vamos. ese mismo día. Nos vamos a hacer el trabajo práctico y nos va a dar una clase con eso, ¿no? Con el trabajo práctico. Claro, vamos a hacer unos ejercicios que no estén en el práctico, que sean muy iguales para que los ejercitemos entre nosotros acá en clase. Y aparte tienen el trabajo práctico. El trabajo práctico, aparte de eso, tiene un archivo que se llama Ayuda Trabajo Práctico 1, en donde tienen ejemplos ya resueltos. ah, ok. O sea que todo eso es para el miércoles, o sea, el miércoles se Recién va a el dar. miércoles vamos a ver. Hoy únicamente la introducción de la clase y la teoría que vieron hasta el momento. ¿Sí? Ok, buenísimo entonces. Bien, ahora, la carga también la vamos a medir. Por ejemplo, yo mido la carga en Coulomb. Una partícula que tiene 2 Coulomb. ¿Qué me quiere decir que tenga 2 Coulomb? Bueno, un coulombio o un Coulomb, ¿sí?, vale a 6,23 por 10 a la 18 electrones. Es como que tener 6,23 trillones de electrones. ¿Sí? A eso equivale un Coulomb. Es una cierta cantidad millonaria de electrones que tiene una partícula. ¿Se entiende lo que es un coulombio? Un toque. Más o menos. Vamos a asimilarlo con algo que quizás hoy está muy de moda. ¿Saben lo que es un Bitcoin? Sí. No. ¿Alguien no No sabe? sé, el Bitcoin no. Sí, es una moneda virtual. Bien. Vamos a hacer el ejemplo con el Bitcoin. Bien. Un Bitcoin vendría a ser lo mismo que un coulombio. ¿Cuánto equivale en pesos argentinos? Y si yo lo quiero poner en pesos argentinos, ¿están viendo el explorador? Sí, pero Sí, pero Muy bien. Un Bitcoin, ¿sí?, equivale a ¿cuánto? 5,322.000
826 millones de pesos argentinos, ¿sí? O sea, yo tengo la unidad común de moneda para nosotros es el peso. Para nosotros hablar de 5 millones de pesos es mucho. Entonces entra en juego esta unidad. Bueno, yo no quiero hablar en millones de pesos porque trabajar en millones de pesos es una unidad muy muy grande. Bueno, pásalo a Bitcoin. Yo tengo un Bitcoin, son 5,322.826 millones de pesos. Bueno, yo tengo 0,5 Bitcoin. Bueno, ahí ya se me achicó el número. Con los coulombios y los electrones pasa lo mismo. En vez de trabajar en electrones, porque trabajaríamos con trillones de electrones, ¿sí? No con millones o billones, sino con trillones de electrones, es un número muy grande para estar trabajando o ponerlo en la calculadora, o para que la calculadora haga los cálculos. Entonces, lo que hizo Coulomb, lo que hizo este científico fue decir, bueno, yo establezco una unidad que lleve mi nombre, el egocéntrico. Un coulombio vale a 6,23 por 10 a la 18 electrones. Entonces, cuando hablamos de un coulombio, estamos hablando de una cantidad de electrones que están agrupados. ¿Se entiende ahora? Sí, sí. Muy bien. Sí. Bueno. Entonces, para poder expresar esto, ¿sí? La notación científica, el por 10 a la tanta potencia, yo lo que hago es... Denme un segundito, chicos, por favor. Ya está. Disculpen y muchísimas gracias por esperar. Bien. Entonces, antes de entrar en el capítulo 2 de electricidad, que recién creo que lo vamos a hacer el jueves que viene, ¿sí? Vamos a trabajar un poco con lo que es este tema, la ley de Coulomb y el tema de la conversión de unidades o estos prefijos. Los prefijos en matemática, o el prefijo se llama a la unidad, ¿sí? Hexa, peta, tera, giga, mega, kilo, hecto, y esto generalmente lo han utilizado en unidades métricas, por ejemplo en el metro, que es la unidad, ¿sí? El neutra, metro, y si yo quiero irme a kilómetros estoy hablando de 1000 metros, ¿sí? Por eso el kilo significa que es por 1000, ¿sí? Abreviatura M. ¿Qué es lo que tengo que hacer para multiplicar por kilo? Y multiplico por 10 a la 3. Voy a irme a Word, que es un poco más fácil ahora para trabajar con las ecuaciones. Fíjense, yo tengo un kilómetro, ¿sí? Es algo que ustedes creo que conocen, es una unidad muy conocida, no es rara para nada. Y lo que me dice a mí el prefijo kilo, porque acá yo tengo algo que es la unidad, es el metro en lo que yo estoy midiendo, y un prefijo que está antes, es previo a la unidad de medida, por eso es prefijo. Se le cortó, profe. Perdón. Acá yo tengo un prefijo, es algo que está antes de la unidad. El metro es la unidad de medida, pueden ser metros, pueden ser gramos, pueden ser candelas si estoy midiendo la luz, ¿sí? Metro es la unidad de medida. Y K, ¿sí? Que es K mayúscula, ¿sí? K es el prefijo porque está antes de la unidad, por eso se dice prefijo. Antes de la unidad está esto. ¿Qué me quiere decir eso? Que el K es lo mismo que hacer 1 las herramientas de edición acá. Denme un segundito que se me complicó acá. Ahora sí. Un kilómetro es igual a 1 por, ¿sí? Si yo me voy acá al prefijo, busco kilo,
kilo es por 10 a la 3. El significado de kilo me dice que kilo significa 10 a la 3. 10 es 10 elevado a la tercera potencia, ¿sí? O si yo realmente no quiero utilizar ese valor, lo que puedo hacer es buscar el valor porque lo tengo que multiplicar. Yo en vez de poner el 10 a la 3 tengo que poner 1000. 1, que era un metro, me olvidé la unidad, es igual a multiplicar, ¿sí? En vez de la palabra K, la letra K de kilo, multiplico por 1000. ¿Por qué me sale el 4 ahí? 1 por 1000, ¿cuánto me da? 1000. Bien, es una multiplicación que no requiere calculadora. Y tengo 1000 metros. Bueno, así vamos a ir trabajando con los prefijos. Los prefijos justamente me sirven a mí para ir aumentando o a veces generar un número muy grande, ¿sí? o a trabajar números muy grandes y en vez de escribirlos con tantos ceros o con tantos números atrás, lo que hago es achicarlo. En vez de agarrar este número grande, lo que hago es pasar la potencia, ¿sí? Fíjense que estos 3 ceros atrás del 1, ¿sí? Son el número de la potencia. Si yo quiero hacer una conversión rápida de un número grande a notación científica, es el número 1 y los ceros que tengo atrás. Tengo 3 ceros, bueno, la potencia del 10 es 3. Si tengo 5 ceros, la potencia que iría acá arriba es 5. Es algo muy mnemotécnico que se pueden aprender fácil. Bueno, ahora, el 10 a la 3, si yo lo quiero buscar un prefijo, voy a la tabla y me busco que es kilo. De esta manera yo, en vez de expresar este número que es muy grande, yo expreso algo más chiquito, un kilómetro, en vez de decir 1000 metros. Quizás para un kilómetro o 1000 metros no hay mucha diferencia, pero cuando vamos a trabajar con valores de fuerza que son enormes, ¿sí? Ahí a mí me sirve un montón. Así que es algo que nos va a ir sirviendo. Y aparte también nos sirve para números muy chiquitos. Fíjense que también tengo potencias negativas. Acá tengo la primera. Deci por 10 a la menos 1, centi por 10 a la menos 2, mili por 10 a la menos 3, micro por 10 a la menos 6, nano, pico, femto y ato. Ahora, la abreviatura, ¿sí? Son letras mayúsculas para los prefijos que aumentan el número y letras minúsculas para los prefijos que hacen el número mucho más chiquito, ¿sí? Como ya vimos acá, un kilómetro, lo que hizo el prefijo K mayúscula es agrandar el número a 1000 metros. Pero ¿qué pasa si yo te digo que tengo 5? Eso tiene que ir como cocina. ¿Qué pasa si yo te digo que esto tiene 5 milímetros? Yo ya sé que este es la unidad de medida, ¿sí? Vamos a ponerle fondo amarillo al metro, que es la unidad de medida. Y la M chiquitita que está al lado, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace la M chiquitita de al lado? ¿Lo agranda o lo achica? Lo achica. Muy bien, lo achica. Me perdí, ahí está. La M chiquitita al lado, la achica. ¿Por qué? Es fácil de reconocer. Si al lado de la unidad de medida es mayúscula, lo agranda. Si es minúscula, lo achica. Entonces, sí. Pero los 5 milímetros, si yo busco acá mili o la letra minúscula M, voy a ver que es mili, el prefijo, ¿sí? Es milímetro, que es lo mismo que hacer 5 por, pues no, 5 por 10, y ahora sí, menos 3. Este menos 3 es el que me aparece acá al lado del mili, y esa potencia negativa me dice que va a haber un 0 y una coma. 0, 0, coma. ¿Cuántos ceros tengo que poner atrás? ¿3 o 2? 2. 3.
Bien, la respuesta correcta es 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tengo 3 ceros adelante del número. Y el tercer lugar va para el número 5. ¿Sí? Acá tengo dos maneras de verlo. O calculo los ceros que tengo adelante, incluido el cero que hay adelante de la coma. ¿Sí? 3 ceros, listo. Es menos 3, bueno, hay 3 ceros adelante del número. Si es menos, me dice que los ceros van adelante. ¿Cuántos ceros? Y esta cantidad, 3. Ya hay 3 ceros. O puedo tomarlo como que el número más chiquito, en este caso el 5, iría en la tercera posición, atrás de la coma. Después de la coma tengo primera posición, segunda posición, tercera posición atrás de la coma. Y ahí pongo el 5. Son dos maneras de verlo, lo vamos a practicar más la clase que viene. Esta es la presentación de lo que es un prefijo y la presentación de lo que fueron las fuerzas de Coulomb. Nada más. Chicos, esto es todo por hoy. ¿Quedó alguna duda, alguna consulta? ¿Quieren que hagamos otro ejercicio? Para más. No. Entonces este miércoles lo vamos a volver a repasar en la clase. El miércoles vamos a hacer unos 4 ejercicios para aprenderlo Ajá. y manejarlo bien. Para más o menos tener una idea de... Ok, profe. Para seguir con los demás. Claro, vamos a Y tener... aparte, ¿Sí, Samuel? y aparte de practicar, nos va a dar un práctico y Y una guía con ejercicios resueltos, de cómo se resuelve. ok. Y de cómo ponen el por 10, el por 10 a la menos 3 o el por 10 a la 3 en la calculadora, porque no lo hacen con la potencia o la rayita hacia arriba. La calculadora Claro. tiene una tecla para poner eso, se los voy a enseñar a usar también. Y que no tengan que andar escribiendo Buenísimo. por 10 a la tercera potencia porque es más largo. Claro. ¿Sí? Profe, ¿Sí? le iba a decir que no tiene que ver con esta materia, pero yo le había entregado el trabajo de metalurgia por Classroom y quería decirle si le llegó, si me puede avisar si le llegó el trabajo. Bien, ahora te contesto en el Classroom, ¿dale? Si está recibido. Sí, sí, está bien. Profe, estas materias... Sí, Facundo, te escucho. Me parece que se te cortó. hoy ¿Me podés repetir, por favor? Se te cortó. que si ese trabajo práctico que nos mandó usted de metalurgia, hay que entregarlo hoy o mañana o el lunes. No, el lunes. Pero El lunes, sí. a esto quiero aclarar algo. Para los trabajos prácticos de todo el año, mientras estemos virtual. ¿Sí? Distinto va a ser cuando estemos presencial. Claro. Yo pongo una fecha Listo. límite Sí. que es de referencia. Si vos no lo hiciste, no lo entregaste el lunes, porque pueden pasarte un millón de cosas, de que se te tilde el cero, que se te quede sin memoria, que se te rompa el Windows de la computadora, que se te caiga el internet, que no lo hayas podido pagar y recién después lo podés pagar, o cargar datos del celular. O sea, yo te lo voy a aceptar igual después del lunes práctico, después de la fecha que le ponga a cualquier práctico. Vos lo querés entregar el 20 de mayo, el 20 de mayo te lo voy a partir de esa fecha te lo voy a empezar a corregir. Nada más que no lo voy a corregir tan a tiempo como el resto de los prácticos de quienes vienen entregando a tiempo. Capaz que me atrase 2 o 3 semanas en corregírtelo, pero lo vas a poder entregar en cualquier momento. No quiere decir que el martes ya no se admiten entregas, lo podés entregar igual. Eso para todas mis materias. Ok. Que quede claro. Buenísimo. Bueno, entonces me avisa, profe, si le llegó, por favor. ¿Sí? ¿Te aviso, Samuel? Chicos, esto fue todo por hoy. Ya no los veo hasta el lunes, así que terminen bien la semana y buena Dale. semana. Chao, profe. Bueno, profe, nos vemos. Vámonos. Profe, hasta luego. Nos vemos, profe. Chao, profe. Chao, profe.